dice mi abuela que cada embarazo le costó una muela, que el bebé me va a quitar calcio. Me ha empezado a preocupar. Yo no creo que eso sea del todo cierto, ¿eh? Pero bueno, para tu tranquilidad, la semana que viene vamos al dentista y que te vea. Pero mientras estoy embarazada no puedo ir al dentista. Me lo ha dicho mi madre, que no me pueden hacer nada. ¿Qué va, Lucía? Mira, cuando mi hermana estuvo embarazada, fue al dentista porque se le inflamaron las encías. Pues le trataron sin ningún tipo de problemas. Es más, le dijeron que si su salud oral no era correcta, podía tener consecuencias para el bebé. Así que tú tranquila. Estoy nerviosa con esto del embarazo, la verdad. Vamos a ser padres y no sé ni por dónde empezar. ¿Seremos buenos padres? ¿Tú no te haces esa pregunta? Yo lo único que quiero es que sea muy feliz y que nazca sana, solo eso. Tú no te agobies, Lucía. Somos responsables. Iremos día a día y con tranquilidad resolviendo los retos que nos traiga nuestra hija. Y sobre todo, velando siempre por su salud. ¿Crees que seremos capaces de hacerlo? Hija, no te preocupes. Seguro que todo va a ir bien. Estamos aquí toda la familia para ayudarte. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar. Gracias, mamá. Ay, mi niña, voy a ir a chucharte. Menudo compromiso. Toda la familia encargada de educar en salud. Y esa es la mejor herencia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Agustín. Yo creo que el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras es una buena educación. Y la educación sanitaria debe formar parte del currículum sanitario educativo. Y por lo tanto, el informar, dar los conocimientos, las habilidades necesarias, les va a servir para mantener la salud y el bienestar y, por otro lado, para prevenir ciertas patologías. Y esa educación tiene que empezar y esa promoción de hábitos saludables desde el embarazo. Y para hablar de salud bucal y embarazo, tenemos la grandísima suerte de contar con la doctora Isabel Lanzós, que es profesora colaboradora del máster de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el vídeo se han dicho cosas llamativas. Por ejemplo, la abuela Montserrat nos ha dicho que cada embarazo le costó un diente. La hermana de Hugo de repente ha tenido un embarazo con unas encías que se le han inflamado. Así que si te parece vamos a empezar resolviendo todas esas dudas. ¿Cómo afecta el embarazo a la salud bucal? Pues mira, durante el embarazo se van a producir una serie de cambios hormonales. En estos cambios hormonales aumentan muchísimo los niveles de estrógenos y progesterona. Y este aumento en estos niveles hormonales va a conducir a que determinadas áreas de la cavidad bucal se vean, determinadas áreas del organismo, como la cavidad bucal, se vean afectadas. Y pueden desarrollarse patologías periodontales que hacen que la encía tenga cierta tendencia a inflamarse. Los mecanismos exactos por los cuales se produce esta situación no son del todo conocidos y muchas veces se piensa que es un origen multifactorial, desde un aumento en la permeabilidad vascular, desde cambios celulares que pueden inducir esta respuesta inflamatoria. También hay cambios microbiológicos en la mujer embarazada, hay una disbiosis y hay cambios cuantitativos. Y por otro lado, hay una alteración inmunitaria en la defensa de la madre. Se produce una ligera inmunosupresión a favor de cierta tolerancia del feto y esto hace que sea más susceptible a la agresión bacteriana y, por lo tanto, a la respuesta inflamatoria. A nivel periodontal, las patologías más frecuentes es la gingivitis del embarazo. 2 de cada 3 mujeres embarazadas la presentan y se caracteriza por una respuesta inflamatoria exacerbada, aumentada, frente al acúmulo de placa bacteriana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el embarazo es el agente causante de la gingivitis? Pues no, esto no es así. En realidad, lo que hace el embarazo es agravar una gingivitis preexistente. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esa gingivitis a lo largo del embarazo puede ir desde una inflamación leve a una hiperplasia severa y que el pico máximo de esta inflamación se suele desarrollar en el segundo y tercer trimestre, que es cuando aumentan estos niveles hormonales. Además, en un 50% de las mujeres embarazadas, sí,
estas mujeres embarazadas, si previamente, antes de quedarse embarazadas, ya tenían alguna patología periodontal como la gingivitis, esta inflamación puede verse agravada y desarrollar periodontitis, en la cual ya no solo hay inflamación de la encía, sino que ya hay afectación de los tejidos de sostén del diente. Y luego tenemos que tener en cuenta que a nivel periodontal hay otra patología que se puede producir, que es el granuloma piógeno, que es una lesión exofítica de crecimiento rápido, de fácil sangrado, es benigna y que suele aparecer con mayor frecuencia en la zona anterosuperior. Es importante informar a la paciente embarazada de que si se aparece esta lesión suele remitir espontáneamente después del parto, pero en algunas circunstancias, cuando molesta a la hora de masticar o es difícil la higiene porque hay un sangrado copioso, puede requerir la escisión quirúrgica. Por otro lado, también comentar que a nivel oral estos cambios hormonales pueden producir una serostomía fisiológica y junto con los cambios que se producen en la dieta, esos antojos que llevan a tener una dieta más rica en azúcares y junto con las náuseas y vómitos que se producen en el primer trimestre, esto es un cóctel que facilita y aumenta el riesgo de desarrollo de caries. Ahora te voy a hacer la pregunta, pero al revés. Ajá. ¿Cómo afecta una mala salud bucal al desarrollo del embarazo? Pues mira, una mala salud bucal tiene una implicación negativa no solo para la madre, sino también para el feto. Hay evidencia científica reciente a través de la cual se sabe que las mujeres embarazadas que tienen problemas periodontales tienen más riesgo de complicaciones en el embarazo. Esas complicaciones incluyen el parto prematuro, los nacidos antes de la semana 37 de gestación, niños con bajo peso al nacer, inferior a 2,5 kilos, y por otro lado una complicación muy grave en la paciente embarazada, que se trata de un síndrome multisistémico que es la preeclampsia, que se caracteriza por la hipertensión arterial, porque aumenta el número de proteínas en la orina, la proteinuria, y además puede conllevar a daños en riñones, entre otros órganos. Es verdad que el riesgo de preeclampsia no es muy alto, ronda alrededor del 2-5%, pero es una causa importante de morbimortalidad, no solo neonatal, sino también maternal. Por otro lado, también debemos saber que el parto prematuro y los niños con bajo peso al nacer en España tienen una prevalencia aproximadamente del 10% de los nacimientos. Y esto parece que en los últimos años está aumentando. Todo esto, como ha dicho la doctora Planels en la anterior charla, pues conlleva una serie de secuelas, entre ellas alteraciones neurológicas, intelectuales, de aprendizaje, de visión, y conlleva unos gastos no solo sanitarios, sino un coste emocional para las familias. Por todo ello, este impacto que tienen estas situaciones, es muy importante que la salud de la paciente embarazada sea la adecuada, que acuda a las revisiones odontológicas para prevenir y tratar cualquier patología y evitemos en la medida de lo posible que se produzcan estas complicaciones. Pues Isabel, después de todo lo que nos has contado, yo creo que nos deberías hacer una especie de guía y recomendaciones pasando por las diferentes etapas del embarazo para que todo el equipo de salud bucodental sepa lo que se puede hacer y lo podamos comunicar a nuestras pacientes embarazadas. ¿Sí te parece? Bien, perfecto. Pues si os parece, vamos a ir viendo una de las recomendaciones avaladas por la evidencia científica para la prevención, tratamiento y mantenimiento de la salud bucodental a lo largo de los diferentes momentos del embarazo. Vamos a ir viendo en la etapa de preconcepción, en los 3 trimestres del embarazo y vamos a dar unas indicaciones básicas en la etapa posparto, porque ya mis compañeros han comentado gran cantidad de estas indicaciones. Sí. Si comenzamos por la etapa de prenatal, aquí nos debemos focalizar en la prevención y el diagnóstico precoz de las patologías orales. Es en este momento cuando vamos a conseguir el mayor beneficio del tratamiento odontológico. No solo debemos llevar a cabo en esta fase prenatal los cuidados restauradores, sino que además el tratamiento periodontal llevado a cabo en esta fase prenatal va a hacer que se disminuyan los riesgos de resultados adversos del embarazo que acabamos de comentar, tanto el parto prematuro,
los niños con bajo peso al nacer, así como la preeclampsia. Y por otro lado, vamos a ser más eficaces, vamos a conseguir mayor beneficio llevando el tratamiento odontológico en esta fase, porque vamos a conseguir tratamientos mucho más completos en el caso de que requiera, por ejemplo, un abordaje quirúrgico o tratamiento con antibióticos. Vamos a conseguir que sea mejor aceptado, menos estresante para la paciente y sea más eficaz, porque no sabemos en cierta medida cómo el embarazo puede afectar a los resultados de nuestros tratamientos en los tejidos. Cuando ya vayamos a tratar a la paciente embarazada, tenemos que saber muy bien en qué trimestre del embarazo se encuentra. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que solo entre un 10 y un 12% de las pacientes embarazadas acuden a la consulta dental. Y esto es básicamente por la falta de educación sanitaria y porque muchas veces piensan que les tratemos en la clínica dental, que se lleva a cabo algún tratamiento, puede conllevar algún riesgo para el feto. Entonces, en esta fase es muy importante darle la educación sanitaria oportuna, explicándole lo que acabamos de ver, que se van a producir una serie de cambios hormonales que pueden afectar al periodonto. Y, por lo tanto, debemos de darle una serie de consejos de forma individualizada con la intención de prevenirlos. Entre esos consejos, lo que tenemos que hacer es instruirla de la forma adecuada acerca de los cuidados de higiene oral. Cómo debe de cepillarse, la técnica de cepillado, la frecuencia. Por otro lado, la higiene interdental, qué es lo más oportuno que debe utilizar. Y el instruirle en el tema de antisépticos con formulaciones con flúor para controlar y remineralizar los dientes. Por otro lado, en este trimestre es muy importante saber que es más frecuente que se desarrollen náuseas y vómitos. Entonces, tenemos que instruirla de la forma adecuada para saber cómo manejarlos. En esta fase, en esta instrucción, lo que le tenemos que decir básicamente es que no se cepille los dientes inmediatamente después de estas situaciones, sino que lo que debe hacer es enjuagarse con agua diluida con una cucharadita de bicarbonato para neutralizar estos ácidos. Esperar aproximadamente unos 30 minutos y cepillarse con una pasta fluorada y por la noche incluir antisépticos que contengan flúor. Por otro lado, como ya se ha visto en otras charlas, debemos de instruirla en que mantenga una dieta equilibrada, baja en azúcares y obviamente cesar el hábito tabáquico. En cuanto a los tratamientos de urgencia, deben de ser proporcionados en cualquiera de los trimestres del embarazo, porque la demora en el tratamiento va a suponer más riesgos para la paciente embarazada que el tratamiento en sí mismo. Entonces, en cualquier momento del embarazo, primer, segundo, tercer trimestre, tienen que proporcionarse los tratamientos de urgencia para controlar cualquier posible infección. Y es importante recalcar a la paciente embarazada que estos tratamientos son seguros. En el caso de que tengamos que controlar una posible infección, debemos de saber el manejo de los medicamentos que tenemos que suministrarle de una forma segura y valorar mucho los riesgos-beneficios y, en caso de duda, consultar con su ginecólogo o el profesional sanitario con el que tenga más contacto. Si tenemos que administrar o recetarle algún tratamiento antibiótico, hay determinados antibióticos que pueden ser utilizados de forma segura en el embarazo. Entre ellos está la amoxicilina y en el caso de las alérgicas a la amoxicilina podemos emplear la clindamicina. Perfecto. Hay algunos antibióticos que están prohibidos en el embarazo, como son las tetraciclínicas, por su efecto teratogénico. Entonces no se pueden incluir ni tampoco los derivados de las tetraciclinas. Por otro lado, en cuanto al manejo del dolor, ¿vale? Debemos de saber que podemos utilizar el paracetamol de forma segura y en caso de necesitar alguna analgesia más potente podemos utilizar paracetamol con codeína siempre y cuando sea a dosis bajas y siempre bajo la supervisión del ginecólogo. Luego, aquí también me gustaría hacer hincapié en que hay determinados antiinflamatorios que no pueden ser utilizados en según qué trimestre del embarazo. Por ejemplo, el ibuprofeno y el naproxeno, que los solemos utilizar mucho en nuestra praxis diaria, deben de ser evitados en el primer y en el tercer trimestre y solo ser utilizados en el segundo trimestre en periodos cortos de tiempo.
Cuando ya nos encontramos que tenemos que hacer los tratamientos odontológicos en el segundo trimestre de embarazo, pues tenemos que hacerle hincapié a la paciente en que es en el momento oportuno de llevar a cabo todos los tratamientos necesarios. ¿Por qué? Porque en este momento ya ha terminado la organogénesis del feto. Hay menos riesgos de aborto espontáneo. Por otro lado, la paciente tiene menos náuseas que en el primer trimestre y además la podemos sentar en una posición mucho más cómoda que con respecto al tercer trimestre. Por lo tanto, todos los tratamientos necesarios, el momento oportuno de realizarlos es en este segundo trimestre. Es importante recalcar que todos los tratamientos que vayamos a realizar, avalados por la evidencia científica, no solo van a ser seguros para la madre, sino también para el feto. ¿Vale? Perfecto. Y para comenzar estos tratamientos odontológicos debemos comenzar, obviamente, desde el principio, desde la historia clínica de la paciente. Debemos saber en qué estadio de embarazo se encuentra y cuál es su riesgo obstétrico. Hay que preguntarle si ha tenido embarazos anteriores, si tiene dolor abdominal, si tiene sangrados anómalos, si presenta diabetes gestacional, si toma algún tipo de medicamento. Y además debemos de incluir en nuestra práctica clínica diaria la toma de la tensión arterial. Y en caso de detectar tensiones altas mayores de 140/90, hablar o hacer una interconsulta con el ginecólogo. Una vez que hemos hecho esta historia completa y hemos evaluado su riesgo obstétrico, haremos una evaluación oral con la intención de determinar si a nivel periodontal presenta alguna patología o si está sana. Y también debemos de determinar si existe alguna desmineralización en el diente. En el caso de que tengamos que hacer alguna radiografía por clarificar un diagnóstico, no de forma rudimentaria, podemos realizar radiografías a la paciente embarazada, siempre y cuando llevemos la protección adecuada en cuanto al delantal y el collarín plomado. Perfecto. En cuanto a la anestesia local, si tenemos que anestesiarla, pues sabemos que tanto la lidocaína como la mepivacaína pueden ser empleadas de forma segura durante el embarazo. Y la dosis de epinefrina no debe de ser superior a 1/100.000. Está contraindicado el uso de epinefrina en las pacientes que tengan preeclampsia y que tengan hipotensión crónica. De ahí la importancia de testar de forma habitual la tensión arterial a las pacientes. Todos los tratamientos preventivos y restauradores de caries deben de ser realizados bajo un aislamiento absoluto. Podemos utilizar las resinas compuestas sin ningún problema. Y en cuanto al amalgama de plata, pues obviamente ya sabemos que desde el año 2018 está prohibido en la mujer embarazada y en periodo de lactancia. Los tratamientos periodontales deben de ser realizados siempre y cuando dejaremos el abordaje quirúrgico en el caso de necesitarlo para etapas posteriores. Y en el caso de que este tratamiento periodontal presente una patología florida y necesitemos ayudarnos de tratamientos antisépticos, debemos de saber cuáles son seguros. Todos los antisépticos formulados deben de ser sin alcohol y podemos utilizar de forma segura en la paciente embarazada todos aquellos que sean compuestos por cloruro de cetilpiridinio y por clorexidina. Los que no debemos de utilizar a altas dosis son aquellos basados en yodo, ¿vale? Porque pueden alterar la función tiroidea fetal. Las citas deben de ser individualizadas, deben ser cortas y en este segundo trimestre del embarazo no podemos poner a la paciente completamente en decúbito supino, sino ligeramente inclinada, elevada. En cuanto al tercer trimestre de embarazo, pues aparte de los pasos que previamente hemos comentado, la recomendación más importante que podría dar es cómo posicionar a la paciente embarazada. Si nosotros la tenemos completamente en decúbito supino, ¿vale?, la presión que ejerce el útero sobre la vena cava puede hacer que conduzca a un síndrome de hipotensión. Y se produce en un 15 o un 20% de las pacientes embarazadas. Para evitarlo, lo que tenemos que hacer es trabajar en una posición prácticamente sentada, en la cual tenga la cabeza
elevada por encima de lo que es el nivel de los pies, ¿vale? Y es conveniente también en estos casos cambiar de postura frecuentemente, incluso ponerle un cojín en la zona de la cadera derecha para evitar la compresión en la vena cava y con lo cual evitar esta posible complicación. Y por último, una serie de indicaciones tras el parto. El seguir motivando a la paciente para que mantenga una adecuada higiene oral, que tenga un adecuado control dietético y baje el consumo de azúcar. Por otro lado, mantener una adecuada salud bucal para evitar la transmisión salival de bacterias a través del chupete, a través de la cuchara, ¿vale? Y luego una serie de indicaciones a la madre que tenga con el recién nacido, que ya lo ha comentado la doctora Planels. En cuanto termine la lactancia, limpiar las encías con una gasa humedecida. En cuanto empiecen a erupcionar los primeros dientes, cepillarle con un cepillo pediátrico. Y hasta los 3 años la cantidad de pasta dental no debe ser superior al tamaño de un grano de arroz. Y entre los 6 y el año de vida empezar con las revisiones odontológicas para continuar educando en salud a toda la familia. Y a toda la familia. Pues Isabel, ya solo me queda darte las gracias por ser la guía perfecta para este viaje en esta etapa tan bonita que es el embarazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Agustín.